Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la existencia de las resonancias en un modelo de la electrónica cuántica no relativista. Y bueno, el problema que estudiamos se fundamenta en el interés natural de describir de forma rigurosa el mecanismo mediante el cual la luz interacciona con la materia. ¿Okay? Y bueno, este problema desde el punto de vista matemático es muy complicado. Y bueno, es necesario partirlo en problemas más pequeños, por decirlo de alguna manera, y nosotros abordamos uno de estos problemas. Básicamente, nos interesa responder la siguiente pregunta. ¿Qué le pasa a la energía de los estados excitados de un átomo cuando éste interactúa con el campo de fotones? Campo de fotones o luz, ¿no? Ok. Y bueno, la respuesta a esta pregunta es que los eigenvalores desaparecen del espectro, pero dejan un vestigio o una huella que nosotros conocemos como resonancias. ¿Okay? Y bueno, voy a empezar motivando un poco más el problema para tratar de entender qué está pasando. ¿Okay? Y bueno, si queremos estudiar el comportamiento de un átomo desde el punto de vista de la mecánica cuántica, lo que hacemos es recurrir a la ecuación de Schrödinger. Y bueno, esta ecuación describe la evolución temporal del sistema a través del operador hamiltoniano, que está conformado por la energía libre energía libre, que es descrito por Laplace, ¿no? Y un potencial, que en este caso puede ser el potencial, una versión del potencial de Coulomb. ¿Okay? Y bueno, la ecuación de Schrödinger se resuelve por esta expresión que está aquí, que nos dice que la evolución está determinada por el hamiltoniano. Y bueno, como el hamiltoniano es un operador todo junto, podemos ocupar el teorema espectral para describir la evolución del sistema mediante su espectro. Okay. Y bueno, nosotros suponemos que de esta forma, que hay dos eigenvalores que están aislados del resto del espectro, que es continuo, a los cuales llamamos E1, que es el eigenvalor asociado al estado fundamental, perdón, E0, el eigenvalor asociado al estado fundamental, y E1, el eigenvalor asociado al estado excitado. ¿Okay? Y bueno, antes de continuar, me gustaría mencionar que las figuras en la presentación no están a escala y solo son de apoyo para explicar lo que está pasando en los espectros de los operadores. ¿Okay? Y bueno, aquí nos encontramos con nuestro primer problema, y es que si preparamos al sistema para que el estado inicial sea el estado excitado, o sea, el estado asociado a E1, o sea, este psi1, bueno, la ecuación de Schrödinger y el teorema espectral nos dicen que salvo un factor de fase, el sistema se va a quedar en el mismo estado. ¿Okay? En otras palabras, el sistema solo cambia por un factor que tiene valor absoluto 1, este factor que está aquí. Y bueno, esto implica que las propiedades físicas del sistema se mantienen constantes, como es el caso de la densidad de probabilidad. ¿Ok? Pero bueno, esto contradice las observaciones físicas, donde se observa que si, que si este sistema empieza en un estado excitado, después de un cierto tiempo, el átomo decae a un estado de menor energía, y bueno, lo hace lo que nos hace falta tomar en cuenta es que cuando el átomo cambia de estado, emite energía o absorbe energía, ¿no? En forma de fotones. ¿Okay? Entonces, pues tenemos que considerar el efecto de estos fotones, lo cual se hace, digamos, cambiando el operador de energía por uno que sí lo tome en cuenta, lo cual lo vamos a hacer más adelante. Primero, necesitamos describir a los fotones. ¿Okay? Entonces, el primer paso es encontrar un espacio donde podemos representar a los fotones adecuadamente. Y bueno, para describir primero el estado de un fotón, con energía mayor que S, un número positivo S, tomamos el espacio de las funciones cuadrado integrables sobre el conjunto KS, que es básicamente el espacio euclidiano de 3 dimensiones sin la bola de radio S. ¿Okay? Y bueno, para describir el estado de varios fotones, es importante primero recordar que los clasifican como bosones, que son partículas distinguibles
y que además pueden estar en el mismo estado cuántico, ¿no? Entonces, para describir el espacio de n fotones, tomamos n copias del espacio de un fotón mediante el producto tensorial y tomamos la proyección al espacio de las funciones totalmente simétricas, ¿ok? Y bueno, para tomar en cuenta que puede cambiar el número de fotones, porque estos pueden ser emitidos o absorbidos por el átomo, definimos el espacio de Fock, que es tomar la suma directa de todas estas copias, ¿no? Y bueno, también consideramos al vacío cuántico, que es un vector importante, como se muestra a continuación. ¿Okay? Bueno, ahora definimos el operador de energía libre de los fotones, que es dado por esta expresión. Bueno, primero tomamos, para presentarlo, primero tomamos una representación de un elemento del espacio de Fock como una sucesión donde cada entrada es un estado de n fotones, y definimos el hamiltoniano de los fotones, H check, mediante su acción en cada una de las entradas de esta sucesión. ¿Okay? Y bueno, básicamente este operador lo que hace es preguntarle a cada uno de los fotones cuál es su energía y después las suma todas para tomar todas en cuenta. Bueno, este operador tiene esta propiedad importante que, dicho de otra manera, le asigna al vacío cuántico energía cero. ¿Ok? Y bueno, tenemos que para fotones con energía restringida ser mayor que S, el espectro de este operador tiene esta forma. Y bueno, en este caso, el cero es un eigenvalor asociado al vacío cuántico y el resto del espectro es continuo. ¿Ok? Bueno, aquí cabe resaltar que si S, o sea, para cualquier valor positivo, se toma esta forma, pero bueno, también si S es igual a 0, pues simplemente tenemos que este eigenvalor está inmerso en el continuo. ¿Ok? Y bueno, para representar al sistema del átomo junto con los fotones, construimos el espacio completo tomando el producto tensorial de las componentes. ¿Okay? Para describir la energía del sistema sin interacción, al que nos referimos como el sistema libre, primero extendemos cada uno de los operadores al espacio del sistema completo y tomamos suma, la cual llamamos el hamiltoniano libre o sin interacción. ¿Okay? El efecto de sumar estos operadores resulta en que el espectro se ve de esta forma. Bueno, en el caso donde hay cortes de energía, o sea, es igual a 0. Y bueno, en este caso los eigenvalores del átomo también son eigenvalores del hamiltoniano libre, pero ahora están inmersos en el continuo. Y de cada uno de estos eigenvalores sale un rayo que está asociado a la energía libre de los a la energía de los fotones. ¿Ok? Y bueno, para describir para describir la interacción entre los fotones y el átomo, es necesario definir los operadores de creación y aniquilación. Y bueno, primero definimos el operador de creación actuando sobre el espacio de n partículas, n fotones. Y bueno, lo que hacemos es tomar un estado de n fotones y para el estado de un fotón definimos el operador de creación de esta manera y su acción es simplemente tomar el producto tensorial simétrico de F con C. Y bueno, el vector resultante ahora representa un estado de n más 1 fotones. ¿Ok? Y bueno, definimos el operador de creación en el espacio de Fock, o sea, en todo el espacio, extendiendo esta expresión por linealidad y tomando su cerradura. ¿Ok? Y bueno, el operador de aniquilación se define como el adjunto del operador de creación, de esta forma. ¿Ok? Y bueno, para definir de manera precisa la interacción, necesitamos considerar una función g, que se le conoce como la función de acoplamiento, que uno, esta, por principios físicos, es una función que va como 1 sobre la raíz cuadrada de k, o sea, la energía de los fotones.
lo cual lo convierte en una función bastante singular del cero, y es uno de los motivos por lo que es tan difícil estudiar este tipo de modelos. ¿Ok? Y bueno, en nuestro caso, para que, digamos, esté bien definido y sea más tractable, corto ultravioleta mediante esta función característica que nos ayuda, que nos hace, digamos, nos ayuda a estudiar el problema. ¿Sí? Y bueno, a partir de esta función, definimos el potencial magnético como la suma de los poderes de creación y aniquilación evaluados en la función GDS. ¿Okay? Y bueno, de esta manera, digamos, ya estamos en una mejor posición para definir el operador que describe la energía del sistema completo, la cual está dada por esta expresión, que se le conoce como el Hamiltoniano de Pauli-Pierce. En este caso, presentado aquí sin cortes. Y bueno, en este Hamiltoniano toma en cuenta la energía del átomo, la energía libre de los fotones y la interacción entre estas partes. Y bueno, el espectro de este operador tiene esta forma. Aquí el eigenvalor del átomo asociado al estado base se desplaza a la izquierda y, digamos, está inmerso en el continuo. Y bueno, en el caso del valor del estado excitado del átomo, pues simplemente desaparece. Y bueno, desaparece en el sentido de que se ha demostrado que en una vecindad de E1, de este valor, el Hamiltoniano de Pauli-Pierce solo tiene espectro continuo. ¿Okay? Y bueno, para entender qué está pasando, que el paso esté en valor, es necesario aplicar una serie de transformaciones. Y bueno, las que presentamos a continuación. La primera de estas transformaciones es la transformación de Pauli-Pierce, que nos sirve para regularizar el comportamiento singular de la función de acoplamiento cerca del cero, la cual definimos mediante este operador unitario, donde esta función, bueno, este operador lambda, está construido para anular la parte más singular de la interacción. ¿Ok? Y bueno, como, digamos, esto se construye como un operador unitario, resulta que el operador, el Hamiltoniano de Pauli-Pierce y el operador que se obtiene después de esta conjugación son operadores que tienen el mismo espectro, ¿no? Porque son unitariamente equivalentes. ¿Ok? Bueno, la segunda transformación que aplicamos es una dilatación con respecto a un parámetro teta. Y bueno, primero tomamos este parámetro en los números reales para obtener un operador unitario. Y bueno, la utilidad de esta transformación es que cuando continuamos esta expresión, la que resulta del lado, o sea, digamos, después de obtener una expresión explícita para esta expresión, cuando se continúa a valores complejos de teta, obtenemos una familia analítica de operadores conformada por H de los diferentes tetas, y su espectro se rota como la parte imaginaria de teta. ¿Okay? Y bueno, aquí mostramos una imagen del espectro sin cortes en la energía de los fotones. Y bueno, digamos, este es el espectro entre comillas, pues justo algunas de estas propiedades, las que queremos, son algunas propiedades las que queremos probar, ¿no? En particular, lo que nos interesa probar es que cuando teta tiene una parte imaginaria distinta de cero, el Hamiltoniano transformado, h de teta, tiene un eigenvalor complejo, ¿no? ¿Okay? Que es el estado del átomo. Perdón, la energía del estado del átomo. ¿Okay? Y bueno, nosotros vamos a definir una resonancia justamente como un eigenvalor del operador equivalente h de teta, el cual obtenemos mediante una continuación analítica de la dilatación a partir de h. ¿Okay? Y bueno, el resultado principal de la investigación es que cuando se acopla el sistema, es decir, cuando está interactuando átomo con fotones, el eigenvalor E1, digamos, por así decirlo, se transforma en una resonancia. ¿Okay?
Y bueno, una herramienta muy poderosa para estudiar los eigenvalores en general es la teoría de perturbaciones. El problema es que solo funciona cuando los eigenvalores están aislados del resto del espectro. ¿Okay? Y bueno, para poder, digamos, utilizar la teoría de perturbaciones, lo que hacemos es primero considerar un hamiltoniano con un corte infrarrojo fijo, un inicial, y después se remueve con ciertos pasos. ¿Okay? Todo lo que hacemos es restringir la energía accesible para los fotones para que tomen valores mayores a S. Y después de efectuar el corte infrarrojo, se puede demostrar que para valores pequeños de la parte imaginaria del parámetro de dilatación y de este cociente que está aquí, que es una función del parámetro de acoplamiento, del parámetro de dilatación, y de dos constantes kappa y L, que son muy grandes. Bueno, después de realizar este corte y considerar esto como una cantidad suficientemente chica, obtenemos que el operador transformado tiene un eigenvalor aislado en una vecindad de 1. ¿Okay? Y bueno, la separación entre el nuevo eigenvalor, este eigenvalor E0, y el resto del espectro es del orden del corte infrarrojo. ¿Okay? Y bueno, cabe destacar que los valores admisibles para este cociente, bueno, pues tienden a 0 cuando el corte infrarrojo tiende a 0. ¿Okay? Entonces, si quisiéramos simplemente tomar el límite cuando se va a 0 para obtener la existencia de resonancia, en el caso que no hay corte infrarrojo, nuestro resultado solo sería válido para alfa igual a 0. Que, bueno, si recordamos de nuestra expresión del Hamiltoniano de Polyfirst, correspondería simplemente al Hamiltoniano sin interacción, ¿no? Hacemos alfa igual a 0, simplemente no hay interacción, ¿no? Pero bueno, pues justamente a nosotros nos interesa estudiar el caso donde sí hay interacción, entonces tenemos que proceder con otro método, ¿no? Y bueno, la estrategia con la que procedemos es un método inductivo. Bueno, para construir este método inductivo, primero tomamos una decisión de cortes, una decisión decreciente de cortes infrarrojos, y después definimos una decisión de Hamiltonianos con corte infrarrojo, que están relacionados entre sí, digamos, a partir de sumar. Por ejemplo, si a este le sumamos una pequeña rebanada de interacción entre el átomo y los fotones, obtenemos este, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos una asociación de operadores que están, digamos, de alguna manera relacionados entre sí. ¿Ok? Y bueno, nuestro objetivo es construir las resonancias para cada uno de estos operadores y a partir de esto encontrar una resonancia para el hamiltoniano sin corte infrarrojo cuando hacemos tender el parámetro n a infinito. ¿Okay? Y bueno, lo anterior se formaliza con el método de escalas múltiples, el cual es un método inductivo que se basa en interacciones de la teoría de perturbaciones. ¿Okay? Y bueno, el método de escalas múltiples se basa en probar de manera inductiva y simultánea una serie de propiedades que presento a continuación. La primera de estas propiedades es que en el paso n se puede construir un eigenvalor simple, n del hamiltoniano Hn, y este eigenvalor está muy cerca del anterior. ¿Okay? De hecho, están cerca de manera exponencial. La segunda propiedad es que podemos construir un conjunto del plano complejo, digamos, egar igual a n sub n, que está contenido en el conjunto resolvente, y que el único elemento del espectro de Hn es n. Lo cual nos ayuda a ver que este eigenvalor es un eigenvalor aislado del resto del espectro. ¿Okay? Bueno, después la tercera propiedad es que en cada paso podemos construir la proyección
al espacio propio asociado a la resonancia de la siguiente forma. Digamos, como una integral de Riesz. Y bueno, esta proyección tiene la propiedad, estas proyecciones tienen la propiedad de que están cerca entre sí. Y bueno, aquí tomamos este producto tensorial con la proyección asociada al espacio generado por el vacío cuántico en un espacio de Fock, digamos, pertinente, para poder comparar adecuadamente estas dos proyecciones. ¿Ok? Y bueno, la última de estas propiedades es que, bueno, es una estimación un poco más técnica para el operador resolvente. Y bueno, como mencionaba un poco más arriba, estas propiedades se prueban de manera inductiva y de manera simultánea, lo que lo hace un poco más complicado, porque de alguna manera las propiedades están mezcladas. Primero se prueba la propiedad 3, que es la más complicada, porque justo cuando se estiman esta diferencia, surge explícitamente la parte singular de la interacción. Después se prueba la propiedad 1, digamos, enseguida se prueba la propiedad 2, y finalmente la propiedad 4, ¿no? En ese orden. ¿Ok? Y bueno, como resultado de este método, de este esquema, obtenemos el siguiente teorema, que afirma que para valores pequeños de los parámetros se pueden construir sucesiones de eigenvalores de subconjuntos del plano complejo y de proyecciones que, digamos que en conjunto, satisfacen las propiedades mencionadas anteriormente, ¿no? En las hipótesis Pi1, Pi2, Pi3 y Pi4. ¿Ok? Y bueno, de esta manera llegamos al resultado principal, que bueno, digamos, después de identificar las proyecciones en un mismo espacio, se puede demostrar que conforman una asociación de operadores convergentes en el espacio apropiado y que convergen a un operador que resulta ser una proyección. Y bueno, en el caso de las resonancias, tenemos que los eigenvalores asociados a los hamiltonianos con corte infrarrojo conforman también una sucesión que es convergente y convergen a un número, bueno, a un número complejo, el cual llamamos E infinito. Y bueno, el resultado principal es que el límite de esta sucesión efectivamente es un eigenvalor del hamiltoniano de Pauli Fierz sin cortes, que es justo lo que nos interesa probar. Y bueno, también obtenemos que P infinito es una proyección de rango 1. Y bueno, el rango está conformado por los eigenvectores asociados a E infinito. ¿Okay? Bueno, en otras palabras, digamos, este es el resultado donde se prueba la existencia de una resonancia por el modelo de Pauli Fierz. ¿Okay? Y bueno, finalmente, aquí tenemos algunas de las referencias que se han utilizado para el desarrollo de este proyecto, aunque obviamente hay muchísimas más referencias que son muy importantes, pero bueno, aquí solo presento algunas. ¿Okay? Y bueno, hasta aquí concluye la presentación. Espero que todo haya sido de su agrado y bueno, muchas gracias por su atención.